Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Interesante la parasha hoy y siempre, ¿verdad? Cada enseñanza que deja, cada uno saca sus conclusiones, su idea de lo que nos quiere enseñar. Y podemos ver que en esta parte, en este curso de la historia, dejó sus... Voy a hacer un pequeño análisis nomás para después leer a lo que me fue, lo que me mandaron, ¿no? Una pequeña historia muy importante e interesante. En esta parte dio a conocer ya posterior a lo que era su misbot, sus mandamientos, los 10 mandamientos. Resumidamente podemos ver que era tan extenso y muy pesado, las leyes que tenían ellos. En realidad no eran leyes, eran, ¿cómo se le diría esto? Estatutos, reglamentos. Reglamentos, sí. Son reglamentos de convivencia, en el entorno, en el grupo en que estaban, donde estaban habitando, para que pueda haber más respeto a sus más allegados, inclusive como estaba diciendo, a sus enemigos. Y tanto así, era tan pesado que, por ejemplo, podemos ver, creo que está en el versículo 21, de que si le llega a aborrecer a sus padres, igualmente, como dice, igualmente al que maldijere a su padre o a su madre, moriráis. Imagínense, ¿verdad? Que digamos, hoy en día, tanta rebeldía, ¿verdad? En la época de juventud que se pasa, y que se le mate al hijo o a la hija porque se rebeló contra su papá o su mamá o le dijo algo malo, un ejemplo. Era tan pesado que, como dice, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano y pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y bueno, también encontramos en Salmos un capítulo dedicado al análisis de esta rebeldía de Israel. Del capítulo 106, donde en el versículo 6, bueno, en todo ese capítulo habla de la rebeldía de Israel. Y dice en el versículo 6, ¿verdad? Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas y no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y se secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos.
cómo les salvó, ¿verdad? Y seguidamente dice, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza a Elohim, ¿verdad? Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Elohim en la soledad. La maldad, la rebeldía de Israel. Pero es el propósito de Yahweh el que eligió a este pueblo, ¿verdad? Bueno, era un pequeño análisis nomás de lo que estábamos dando la parasha, que Él nos dio sus mandatos, Él dio su reglamento a ese pueblo, y aún así era tan pesado, aún así ellos se dieron a la rebeldía y hicieron todos los deseos de su corazón. Todo era tan pesado que aún así igual se rebelaron. Bueno, el libro de Melquisedec. Pocos, o sea que ya llegamos a escuchar alguna vez Melquisedec. Hay muy poca referencia acerca de Melquisedec en la Biblia. No porque nuestra Biblia nos limita, sino que es porque fue otro el autor de los primeros 5 libros, que fue Moisés. Y él no es que dejó de lado, sino que más bien habló acerca de Melquisedec, pero fue muy limitado, nada más. Porque ese a él no le fue encomendado escribir acerca de la historia de Melquisedec. Fue a Abraham quien le dijo que iba a escribir acerca de la historia de la ciudad de Salem, donde habitaba y vivía Melquisedec, que era el rey y a la vez sacerdote. Bueno, el libro de Melquisedec es una traducción al español de uno de los rollos del Mar Muerto, encontrado en la cueva número 11. Esta es una pequeña introducción. Algunos lo llaman el gran rollo de Melquisedec, ya que en su estado original consiste en un conjunto de 7 rollos cosidos entre sí. Según fuentes relacionadas, este gran rollo y lo que se lee en el manuscrito, el primer rollo que aparece en el compendio, lo escribió Abraham, el mismo personaje que encontramos en el libro de Génesis en la Biblia. Este rollo fue registrado por la mano de Abraham en obediencia, y escuche bien, en obediencia al mandato divino de Yahweh. Y narra los acontecimientos que ocurrieron tiempo antes y tiempo después de la gran liberación que Yahweh efectuó por medio de Abraham y sus pastores en aquella ocasión, que se podemos encontrar en Génesis capítulo 14. Hay una pequeña historia acerca de, creo que en el 14, en el versículo ya a final del capítulo 14, a ver, nos relata esa parte. Sí, 14:14. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa. 318 llevó a
y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, eh, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, a las mujeres y demás gente. En el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Elohim, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Elohim Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es solamente esa parte donde podemos leer y encontramos, y en otras partes, si es que volvemos a leer, es solamente ya el análisis nomás otra vez de este versículo que se encuentra en este capítulo. Bueno, tengan un poco de paciencia, porque yo no estoy teniendo paciencia también acá en mi celular. En Hebreos capítulo 7, verso. Si alguien quiere dar también algún... Hebreos capítulo 7, al 10. Bueno, sigamos. Vamos a leer, o sea que les voy a leer ahora el inicio de la historia de la ciudad de Salem. Esta es la historia de Salem, según la oí de los labios de Melquisedec, en la ocasión de la fiesta de Sucot, 15 días después de la liberación de Lot y sus hijas. Todo comenzó con un sueño en el corazón de un hombre llamado Adonías. Él poseía muchas riquezas, pero a nada apreciaba más que a la justicia y a la paz que nacían de la sabiduría y del amor. Cansado de las injusticias que predominaban por toda la tierra de Canaán, Adonías resolvió edificar un reino que fuese regido por leyes de amor y de justicia. El nombre de la capital de ese reino sería Salem, la ciudad de la paz. Los súbditos de Salem no empuñaban arcos y flechas, mas serían entrenados en el arte musical. Cada habitante de Salem tendría siempre al alcance de sus manos un instrumento musical para expresar por medio de él la paz y la alegría de aquel nuevo reino. Juntos formarían una poderosa orquesta en la lucha contra la desarmonía que nace del orgullo y del egoísmo. El primer paso de Adonías para la concretización de su plan fue elaborar las leyes del nuevo reino, las cuales él las escribió en un pergamino. Los súbditos de Salem no podrían mentir, hurtar, odiar ni matar a sus semejantes. El orgullo y el egoísmo eran señalados como causa de todo el mal. Por tanto, no podrían existir en aquel lugar de paz. Las leyes del pergamino requerían la práctica de humildad, de la sinceridad, de la amistad y por encima de todo del amor, que es la mayor de todas las virtudes. Después de registrar en el pergamino las leyes
que requerían aquel reino, Adonías comenzó a planificar la arquitectura de Salem. Sería una ciudad al principio pequeña, con habitaciones para 1.200 personas. Pero como el lugar de su edificación fue elegida la región alta de Canaán, al occidente del Monte de los Olivos. En la Biblia, por ejemplo, no sabe, en nuestro libro, en la Biblia tradicional que todos tenemos, no sabe, o por lo menos no explica con detalles la ubicación de la ciudad, dónde va a estar ubicado o dónde estuvo ubicado. Da una referencia, pero no da con detalles. Sería una ciudad al principio pequeña, dice, al occidente del Monte de los Olivos. En poco tiempo, la realización de Adonías comenzó a atraer personas de todas partes, que de cerca y de lejos venían a conocer los palacios y las mansiones que estaban siendo edificados, admirados ante la belleza de aquella ciudad tan blanca. Los visitantes preguntaban sobre quiénes serían los habitantes. Adonías le mostraba el pergamino diciendo que Salem se destinaba a los limpios de corazón, aquellos que estuviesen dispuestos a obedecer sus leyes. La edificación de la ciudad fue finalmente concluida y Salem se reveló hermosa como una novia adornada a la espera de su esposo. Sentado en su trono, Adonías ahora examinaba a los numerosos candidatos a súbditos que llegaban de todas partes. Aquellos que prometieron fidelidad a las leyes eran aprobados, recibían 3 dotes del rey: el derecho de una mansión, vestiduras de lino fino y un instrumento musical en el cual deberían practicar. Eran 3 cosas. La ciudad estaba finalmente repleta de habitantes, lleno de alegría. Adonías convocó a todos a la fiesta de inauguración de Salem, en el transcurso de la cual proclamó un decreto que determinará el futuro de aquel reino, diciendo: a partir de este día es el 10º del 7º mes, 6 años serán contados, en los cuales todos los habitantes serán probados. Solamente aquellos que permanecieren leales, progresando en la práctica de las leyes del pergamino, serán confirmados como herederos de este reino de paz. Aquellos que fueren enlazados por culpas y transgresiones serán desterrados por el juicio. Las palabras del rey condujo a todos a un profundo examen de corazón y se alegraron con la certeza de que alcanzarían la victoria sobre todo el orgullo y el egoísmo, que son las raíces de todos los males. El orgullo y el egoísmo. Adonías tenía un hijo único, a quien había dado el nombre de Melquisedec. La belleza, ternura y sabiduría de ese hijo amado habían sido su inspiración para la edificación y fundación de su reino. Melquisedec tenía 12 años de edad cuando Salem fue inaugurada. Era el plan de Adonías coronarlo rey sobre los súbditos aprobados. Al final de los 6 años, este plan
lo mantendría en secreto hasta el momento oportuno. El príncipe, con su virtud y simpatía, se hizo pronto muy querido por todos en Salem. Él tenía siempre en los labios una sonrisa y una palabra de afecto. Apreciaba estar junto a los súbditos en sus hogares, recitándole las leyes del pergamino en forma de lindas canciones que vivía componiendo. Su presencia traía al ambiente una atmósfera de felicidad y paz. Ese amado príncipe poseía de hecho todas las virtudes necesarias para ser rey de una Salem victoriosa. Adonías había edificado una mansión especial junto al palacio, con el propósito de ofrecerla al súbdito cuya vida expresase más perfectamente las leyes del pergamino. Diariamente él observaba a los habitantes buscando entre ellos a una persona a la que deseaba honrar. Paseaba por las alamedas de Salem cuando, por entre el trinar de pájaros, Adonías oyó una voz semejante a la de su hijo. Al darse vuelta para ver quién era, encontró a un bello joven que cantaba una canción. Al contemplar en su faz el brillo de la sabiduría y de la pureza, Adonías se alegró por haber encontrado a aquel quien podría honrar, aquel joven que era una copia fiel del príncipe. Se llamaba Samael. Colocándole un anillo al dedo, el rey le condujo al palacio donde fue recibido por Melquisedec, que le ofreció muchos presentes, sobre los cuales el derecho de estar siempre a su lado. Adonías preparó un gran banquete en honor de Samael, para el cual todos fueron convidados. Al contemplarlo al lado del rey, los súbditos lo aclamaron con alegría, acreditándolo ser el propio príncipe. Exaltaban con júbilo las virtudes de aquel hermoso joven. Cuando se manifestó Melquisedec, colocándose con una sonrisa a la derecha de su padre. En el banquete, Samael fue honrado por todos. Realmente él era digno de residir en la mansión del monte, pues había en él un reflejo perfecto de las virtudes que coronaba al amado príncipe. Bueno, ese es una pequeña parte de todo el capítulo que sigue más adelante. Es muy interesante este libro de Melquisedec. Este libro de Melquisedec, conocido como el libro de Melquisedec, en realidad fue escrito por Melquisedec, según se dice la historia, los analistas, los arqueólogos. Fue escrito por Melquisedec, este sacerdote y rey, y fue recogido por Abraham, y él cosió los manuscritos, comenzó a coser cuidadosamente los manuscritos uno con otro y a añadirle el resto de los otros junto con el cual él había escrito estos manuscritos. Este manuscrito se encontró en una cueva, al costado del Mar Muerto, al costado del Mar Muerto, en una cueva Qumran se le dice. Hay varias historias que uno cuenta que era un muchachito que salió a buscar a su cabra se le estaba escapando y él vio una pequeña abertura
y se asomó y vio, ¿verdad?, que podía caber ahí una persona, entró y recogió estos libros, se fue y vendió a un, creo que era carpintero, que le gustaban las antigüedades en Belén. La otra historia dice que era un grupo de pastores, o sea que eran en realidad 3 muchachos beduinos, prácticamente nómadas, tribus nómadas, así que vieron ese edificio y encontraron, arrojaron una piedra y escucharon al que se rompió una vasija. Entonces ellos volvieron al otro día volvió uno de ellos y ese logró entrar y sacar de uno de las vasijas, el rollo, y se fue también y le vendió, creo que ese era a un zapatero. Según esta historia dice que a un zapatero de Belén que le gustaba también las antigüedades. Sea cual fuere la historia, lo interesante es que este escrito, este manuscrito, llegó hasta nuestros días, se fue revelado para nosotros. Este libro no encontramos así como la Biblia, no tenemos. Sería interesante que tuviéramos todo así como en la Biblia, para poder leer y analizar. Para la próxima vamos a estar ampliando más de la historia. Muchas gracias. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bueno, shalom nuevamente. Es tan importante y interesante poder tener una parte así para poder estudiar, más allá del parashá semanal que tenemos, poder tener un poco de historia también, ¿verdad? Pues es muy importante poder conocer, ya que venimos al conocimiento de nuestras raíces y queremos aprender. No solamente aprender, porque por ejemplo, creo que en Hechos, capítulo 1, habla y dice que Yahshua, estas son las cosas que Yahshua primero, dice, empezó a hacer y luego a enseñar, ¿verdad? Es importante poder conocer, es importante poder estudiar, para primero aplicar a nuestra vida todas estas cosas que estamos escuchando, que estamos aprendiendo, poder aplicar a nuestra vida cotidiana. Y más allá de eso, este es el propósito de los cuales ponemos un segmento de poder leer estas historias que no están escritas en nuestro libro, ¿verdad?, de lectura, que es el Tanaj o el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento mal llamado, y poder conocer más y estudiar más acerca de estos grandes y sorprendentes hombres que aparecen en la Escritura. Porque hay partes nada más en la Escritura que aparecen. Por ejemplo, el nombre de Melquisedec, ¿verdad? Encontramos en una sola parte, y como dice, después ya encontramos solamente un relato de qué ocurrió o qué hizo Abraham por el diezmo, qué hizo por fe, ¿verdad? Entonces nos despierta un poco y hay un despertar dentro de nosotros de ¿qué pasó? ¿Quién es este personaje bíblico? ¿Por qué porque la escritura, o sea, el Tanaj, los 5 primeros libros, como dice el hermano, como comentó, fueron escritos por Moshe? Te preguntan, ¿y quién escribió ese libro? Ahí no sabemos cómo responder. Bueno, fue escrito por Moisés, los 5 primeros libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y no relata todo, ¿verdad? Relatan solamente partes más relevantes, partes importantes, que eso nos va a dar una pauta para poder saltar a poder interesarnos y poder leer y buscar y escudriñar y buscar debajo de esa palabra a ver qué es lo que realmente quiere decir. Es como, por ejemplo, encontramos un pedacito de metal, vamos caminando, nos tropezamos por ese pedazo de metal y siempre paso por acá y siempre me tropiezo por eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me interesa. Bueno, vamos a empezar a cavar alrededor, a cavar, y había sido esa punta
era solamente la punta de una casa que había quedado tapada. Y podemos cavar alrededor y podemos abrir esa puerta y encontrar muchas otras cosas más interesantes que nos van a llevar a otras cosas. Y eso es lo que estamos queriendo hacer y transmitir a través de la lectura de estas historias que a partir de hoy vamos a empezar a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a nuestro Abba, vamos a orar, vamos a darle gracias por su palabra que leímos hoy. No hablamos acerca de por ejemplo, la parashá de las ofrendas traídas al Eterno, que es tan importante e interesante que creo que vamos a leerlo